Hola, me da gusto saludarlos ya en este domingo, tercero del tiempo de la Cuaresma. Y vamos avanzando precisamente en este itinerario, que como lo hemos comentado, es un itinerario de conversión. El Señor nos quiere llevar a la conversión que brota de un arrepentimiento, un cambio de mentalidad que se traduce en un cambio de camino, un cambio de ruta. Y cada domingo va siendo una de las etapas de este itinerario de conversión, de esta propuesta que el Señor nos hace para que podamos cambiar, para que podamos regresar a Él. Y en este sentido, la palabra de Dios en este tercer domingo de Cuaresma, podríamos resumirla en invitación como lo que dicen esos dichos. Te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. O cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Y por qué? Porque ya el apóstol San Pablo nos recordaba que la vida del pueblo de Israel con Moisés en el desierto es una advertencia para nosotros, porque todo lo que acontecía a ellos se cumple para nosotros. Esta es la clave. ¿Por qué? Porque por una parte, entonces escuchamos en la primera lectura cómo Dios se presenta como aquel que es cercano. Es decir, si tenemos que hacer alguna exégesis del nombre de Dios, habría que ir no solamente en un yo soy el que soy, en una cuestión de conceptos abstractos, la esencia, sino a algo todavía mucho más importante, porque finalmente el ser de Dios está manifestado allí. ¿Quién es Dios? El que ha escuchado las súplicas de su pueblo, incluso cuando no le oraban a él. Es la parte importante. Aunque el pueblo no le estaba orando a Dios porque ya no le conocían, por eso Moisés tiene que preguntar, bueno, y si me preguntan quién es ese Dios, ¿qué nombre les doy? O sea, el pueblo de Israel ya no estaba orando. Después de 400 años, ya no conocían a Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, al Dios de sus padres. Sin embargo, no hace esto que Dios se olvide de su pueblo. Dios no se olvida de su pueblo. Aunque su pueblo no le ora, claman por lo que están viviendo, pero no le oran. Dios, sin embargo, escucha las súplicas de su pueblo. El Señor me envía a ustedes. El Dios de sus padres me ha enviado. Y entonces nos recuerda a San Pablo que esto también es lo que ha acontecido para nosotros, porque ese Dios es el que es compasivo y misericordioso, el que incluso cuando ni siquiera nos dábamos cuenta que lo necesitábamos, que necesitábamos un Salvador, ni siquiera tenemos mayor conciencia de ello, sin embargo Dios nos envió a su único Hijo. Dios es compasivo, misericordioso, el que entonces cuida de ti, nos dice el Salmo, el que perdona tus pecados, cura tus enfermedades, rescata tu vida del sepulcro, te colma de amor y de ternura, el que hace justicia y da razón al oprimido, el que muestra su bondad a su pueblo. Hoy la palabra de Dios nos quiere recordar esto, y nos quiere llevar entonces en primer lugar a esto, a tomar conciencia que Dios viene a mi encuentro, incluso cuando ni siquiera acudo a Él. La primera cosa que necesito hacer, por lo tanto, es mirar, descubrir al Señor que en mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa y otras tantas personas, además de cosas, situaciones, oportunidades, acontecimientos, cualidades, capacidades, oportunidades, etcétera, está escuchándome, incluso antes de que yo le orara, incluso antes de que me diera cuenta que necesitaba orarle.
Y viene a mi encuentro, viene a salvarme, viene a darme vida, para que tenga vida y la tenga en abundancia. Solo de allí entonces surge la invitación a revisar, bueno, ¿qué estoy haciendo? Con mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, cosas, situaciones, oportunidades, acontecimientos, cualidades, capacidades, etcétera. ¿Qué estoy haciendo ahí? Porque, y dice precisamente también el apóstol San Pablo, que está quienes no supieron reconocer a Dios que venía a su encuentro, que venía a salvarlo. Y consecuencia, en lugar de encontrar la salvación, perecieron en el desierto. En lugar de entrar a la tierra prometida por Dios, esa tierra abundante, espaciosa, buena, que emanaba leche y miel, se encontraron con lo contrario. Y como dice San Pablo, esto fue escrito como una advertencia para nosotros. Porque puede pasarnos lo mismo. ¿Y a cuántos, en lugar de experimentar lo que decíamos, a Dios que sale a mi encuentro en personas, cosas y acontecimientos, como pareja terminan, como dicen, durmiendo con el enemigo, destrozándose con palabras, con gestos, a veces con la propia indiferencia, entre padres e hijos, entre hermanos? ¿Cuántas veces en lugar entonces de que esos que son signos, dones de la presencia de Dios para nosotros, les volvemos ocasión de muerte? ¿Cuántos que utilizan los dones de Dios, lo vemos el primer domingo de Cuaresma, pero no para lo que Dios se los dio? Pueden convertir una muy buena habilidad en algo que se vuelva de muerte. O sea, alguien que dice, soy muy inteligente, es un don de Dios, y lo utiliza para robar, para cometer fraudes. Ese don de Dios se vuelve muerte, que a lo mejor sabe que es, pues llamémosle así de alguna manera, su amanecer, incluso por su apariencia física, le vuelve simpático, agradable a los demás, y lo utiliza para aprovecharse de los demás, para utilizar a los demás. Algo que es bueno, lo vuelve un instrumento de muerte. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel en el desierto, lo mismo. Y esto fue escrito para nosotros, para nuestra advertencia. Porque entonces, también como esa higuera, la parábola que escuchamos en el Evangelio, el Señor hoy nos quiere recordar que nos da tiempo. Estamos en un tiempo de gracia, que el Señor está con nosotros. Y a lo mejor de las diferentes ocasiones que no hemos sabido reconocer lo presente, es más, ni siquiera nos hemos preocupado por reconocer lo presente, que no lo hemos invocado y aún así el Señor se ha hecho presente, y yo me obstino en no quererlo ver. Ni siquiera me doy la oportunidad de tratarlo de descubrir. O no quiero. Porque el reconocer a Dios que me da las cosas me compromete. Es decir, si yo me compro una camisa y un día ya no sirve, la tiro. Si yo recibo una camisa como regalo, no tan fácil hago cualquier cosa con eso que me regalaron. Cuando yo recibo un regalo, me compromete con quien me ha regalado eso. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Cómo lo voy a ocupar? No lo puedo ocupar de cualquier manera. Tengo un compromiso con quien me lo ha dado. Cuando yo tomo conciencia que personas, cosas, acontecimientos, cualidades, capacidades, todo me ha sido regalado, tengo una responsabilidad hacia aquel que me lo ha dado, hacia Dios. A veces por eso no queremos darnos cuenta de que Él está. Y porque queremos seguir usando las cosas
simple y llanamente de la mejor manera que nos place. Sin embargo, la consecuencia no es solamente que somos ingratos con quien nos lo dio, con Dios, sino que convertimos aquello que Dios nos dio para tener vida en algo que puede incluso ser causa de muerte. No solamente muerte física. Quien vive sumido en rencores, resentimientos, avaricias, egoísmos, etcétera, sí puede estar físicamente vivo, pero ¿cuánto de vida le queda? Vive sumido en todo esto que de su vida le queda poco de vida, realmente. Hoy la palabra de Dios en este itinerario que, como decimos, es de conversión, el Señor nos quiere llamar a la urgencia de esa conversión. Estamos en el tiempo favorable, el tiempo que Dios nos llama una vez más, viene a salvarnos. Una vez más, viene a recordar que está con nosotros todos los días, que para ello, para salvarnos, el Dios cercano, el que siempre está, que es lo que está detrás del nombre de Dios. Volverlo a reconocer, volver a tomar conciencia de todo lo que Él me da, para que tomando conciencia de lo que Él me da, lo empiece no solamente a ver, sino a valorar, a aprovechar, a hacer fructificar. Sería la higuera que produce frutos. Por ahí avanza nuestro camino de conversión. Pidémosle, hermanos, al Señor que nosotros verdaderamente hagamos en esta semana, aunque lo continuemos, pero esforcémonos especialmente en esta semana en hacer esto. Volver a tomar conciencia de lo que Dios nos da, de lo que Dios pone en nuestras vidas, para que lo que Él nos da, realmente lo dejemos que nos salve, ese instrumento de salvación, en lugar de que desaprovechándolo, incluso se puedan convertir en cosas que nos traigan muerte. En lugar de que tengamos vida en abundancia, vivamos como si no tuviéramos vida. Que esto sea lo que le podamos pedir al Señor y que en lo que podamos avanzar a lo largo de esta semana en este itinerario de Cuaresma, de conversión, con miras para llegar a celebrar la Pascua, renovándonos en esa conciencia de nuestros ser hijos de Dios. Como siempre, quienes podamos vernos en la celebración, estaremos escuchando esta palabra que nos guía y alimentándonos del cuerpo de Cristo que nos nutre para que efectivamente lo podamos llevar a cabo. Quienes por distintas razones todavía no puedan participar en la celebración, como siempre, ponemos a disposición de ustedes un subsidio para que ojalá puedan reunirse en familia, si no al menos solos, pero ojalá en familia escuchen esa palabra de Dios, la reflexión, dejen que los llene, que los ilumine y le sigan pidiendo al Señor, como es la comunión espiritual que le llamamos, que les conceda pronto poderse alimentar también de su cuerpo para fortalecerse y poder avanzar verdaderamente fortalecidos con Él en este camino de conversión. Y como siempre, deseándoles que tengan todos un muy bonito domingo y una muy feliz semana. Que Dios les bendiga a todos.